¿Sientes eso? Es la experiencia de sospecha. Ya reflexionamos que la información da forma al interior, no solo del espíritu o el alma, sino que da forma a los órganos y tejidos, a tu inmunología, tu salud. También conocimos la intimidad del virus protagonista de nuestra historia actual, que terminó siendo una herramienta como el martillo para fines del proceso de cambio. Ahora te invito a que revisemos el cambio a través de las vivencias humanas en otras pandemias y que descubras el cambio y hacia dónde nos dirigimos. Abróchate el cinturón. Sospechamos que es el título de la sección de hoy. ¿Que uno muera y otro no? ¿Puedes dimensionar una situación así? ¿Tener el 40% de posibilidades de morir, pero igual tu hijo, tu esposo, tu madre? Es muy fuerte esta condición, ¿no crees? Seguramente ya has revisado los documentales que hablan acerca de la pandemia de la humanidad. Pues bien, recordarás que la primera pandemia de la que hay registro sucedió en el año 541. Es sabido que el 40% de la población murió en dicha crisis. Se dice que 4 millones de personas dejaron de existir. En aquel entonces había más muertos que vivos. Este suceso está enmarcado por el periodo de transición entre la antigüedad y la Edad Media. Exactamente en el esplendor del periodo bizantino, del Imperio Romano, y al suceder la peste, esta cultura decayó y tuvo su apogeo el surgimiento de los bárbaros europeos, quienes son poblaciones al norte de Europa. Para estas épocas se creía que la peste era una enfermedad diabólica o una venganza de Dios. Esta infección de dimensiones enormes tuvo su origen en Etiopía y luego migró a Constantinopla, la capital del Imperio Romano, situada en la actual Turquía. Otra peste importantísima tuvo lugar en el año 1347, la llamada peste negra o peste bubónica, que tuvo origen en Asia, y los efectos devastadores se registraron en Europa, donde murió del 60 al 65% de la población total. Los lugares más afectados fue Italia y España. Los registros de esta infestación aluden como causa a la furia divina, a conjunciones astrológicas, pero también se comenzó a vislumbrar que la infección estaba provocada por las ratas que venían en los barcos cargados de mercancía provenientes de Asia hasta Europa. Reflexionemos entonces. Van 2 pestes, millones de muertos. Culpamos en aquel entonces a Dios o al diablo o a los planetas. ¿Ya lo tienes? Sigamos. Otra calamidad sobre la humanidad data de los años 1885 a 1920. Una peste que provenía de Asia y llega a Europa matando a 12 millones de personas. Aquí ya se conoce que la peste la trae la rata y logran aislar el bicho que la causa. Más adelante, en 1918 a 1920, hace su aparición la familia del virus H1N1. ¿Te suena familiar? En esta ocasión se expande entre los militares de Estados Unidos y también llega a Europa, causando un total de 50 millones de muertes. Le sigue la gripe asiática H2N2, de baja letalidad pero muy infecciosa. Luego la gripe de Hong Kong en 1968, también muy contagiosa y que ha causado 1 millón de muertes. En los 70, recuerda, VIH. En 1976 el ébola, 2009 la gripe
H1N1, en 2012 MERS-CoV en Arabia con 2 millones de muertes. ¡Ey, Irene! ¡Ya para! ¡Detente! ¿Para qué nos cuentas esto? Ya acabamos. Aguanta un poco. Finalmente hoy, 2020, la infección de SARS-CoV-2, con origen en Asia, que afecta mayormente a Italia, y hoy día el mayor número de muertes se localiza en Estados Unidos, con una cifra nada halagadora de 14.6 millones de muertes en todo el planeta. ¿Recuerdas a mi maestro, quien me invitó a analizar la palabra información? Yo sí lo recuerdo. Este mismo maestro me ha enseñado a revisar las similitudes entre diferentes cosas, hechos o eventos, y las diferencias entre ellos. Él dice que así podemos ver mejor lo que pasa. Te invito a que lo hagamos juntos. Entre las similitudes podemos ver casi todas las plagas provienen de Asia, de donde se sustraen riquezas hacia el mundo en expansión como Europa y Estados Unidos en la actualidad, y de donde se han desencadenado guerras como la de Vietnam. Las pandemias más mortíferas han dado fin a civilizaciones en apogeo. El Imperio Romano, el llamado Primer Mundo en Europa y actualmente la primera potencia, Estados Unidos. Y también han originado el esplendor de nuevas corrientes de pensamiento o conjunto de ideas. El pensamiento humano ha señalado el origen de estos acontecimientos a diversos factores como Dios, el diablo, las ratas, los virus, las bacterias, inclusive la maldad y el control humanos, como podría ser la actual teoría de la conspiración. Todas estas experiencias en la humanidad colocan en algo que cree superior el origen de estas tragedias. Las posibles explicaciones que el humano se ha planteado apuntan a algo superior y que no hay nada que podamos hacer para enfrentarlo. Por otro lado, como puedes darte cuenta, actualmente, aún con toda la tecnología disponible, ultrasonidos, resonancia magnética, antibióticos, antigripales, medicina nuclear, los resultados obtenidos son equiparables a los vividos en siglos pasados, sin el conocimiento científico o desarrollo tecnológico del que gozamos ahora. Hay otra cosa similar en todos los casos que nadie ha podido ver. Solo miramos las muertes, la desolación, la debacle económica, la devastación. No notamos que en todos estos casos hay un factor común. ¿Quieres saber qué es? Eres tú, el humano sobreviviente de todas estas catástrofes y las que no hemos enlistado aún. Te tengo una cápsula breviario cultural para ti. ¿Sabes cuántas personas en las últimas 30 generaciones han tenido que hacer algo para que tú estés aquí y ahora? 1.073.741.824 personas. En los últimos 750 años, más de 1 millón de personas han hecho su vida para que tú puedas estar aquí. Y si eres originario de México, eres además sobreviviente de las infestaciones del sarampión, sífilis y el exterminio español durante la conquista. Qué rudo, ¿no? Otro de mis favoritos en la humanidad es el Dr. Bruce Lipton. Es un honor ser colegas y conocer su descubrimiento. Él mostró al mundo la importancia del ambiente en la transformación del humano. Quiero invitarte a recorrer una breve historia que nos ha contado el Dr. Lipton en su libro La biología de la transformación. Cuando hacemos una historia rápida del pensamiento humano, encontramos que hay quienes han opinado que la materia, lo medible, es lo único que existe. La ciencia, por ejemplo, si no lo puede medir, como por ejemplo el pensamiento, las emociones,
no cuentan, no las considera. Es por eso que la psicología nunca ha podido ser aceptada como ciencia. Por otro lado, hay quienes creen que la materia tiene sustento en lo intangible, en la energía, el alma, el espíritu. De esto se hizo cargo la religión, los filósofos y los místicos. Así la humanidad ha forcejeado por creer que materia y espíritu están separados, como si tuviéramos dos peceras con un material, una y la otra con energía, y estas no se pueden mezclar ante el entendimiento de la humanidad. Las culturas milenarias y varios maestros de la humanidad nos han dicho que ambos existen, y no solo eso, coexisten, están juntos e interactúan entre sí, comunicándose entre sí y generando modificaciones el uno al otro. Es como si tuviéramos una pecera con sustancias entremezcladas, pero distinguibles entre sí, es decir, en un gradiente. Si ponemos una línea en esa pecera, podremos entender que hay una zona donde hay mitad de energía y mitad de materia. Sobre esta naturaleza, la humanidad se ha desarrollado, alcanzado entendimiento y evolución. Sobre esta naturaleza existieron las culturas milenarias, quienes creían firmemente que el espíritu rige sobre la mente. A este pensamiento se le llamó, en la historia, el animismo, y por ahí podemos comenzar esta historia. Después, cuando el entendimiento humano dio paso a las diferencias percibidas con los sentidos, consideró que el rayo actuaba y generaba consecuencias en sus cosechas, en su pesca, etc. Así lo consideró como un dios. Así también pensó para la lluvia, el sol, la tierra, la guerra, el fuego y muchos otros elementos de su vida cotidiana. A esta época se le llamó politeísmo, pues creían y adoraban a varios dioses. Esto fue más o menos por el año 2000 antes de la historia de Cristo. Así la humanidad incrementó la importancia del espíritu en todas las cosas y la conexión directa con la esencia de todo como un principio para entender la vida. A esta sección de la historia la representaremos como una línea hacia la zona del espíritu, como trazando el camino que tomó el entendimiento humano en general. Dos personajes importantes de esta época fueron Demócrito, quien vivió en los años 460 a 370 a.C. A él debemos el término átomo, que significa sin corte, que se refiere a la parte más pequeñita de lo que puedes cortar de algo. Los seguidores de Demócrito pensaron que la materia era lo único que existía, pero por otro lado Sócrates, quien vivió del año 470 al 399 de la era antes de Cristo, Sócrates creía en la naturaleza dual del universo, es decir, un universo compuesto por polos opuestos como día, noche, vida y muerte. Él decía que los pensamientos son la parte intangible de lo que después tomará forma. Como un plano arquitectónico, nace como una idea y luego se materializa en la construcción creada. El siguiente paso en el entendimiento humano viene ya en nuestra era. La aparición de riñas entre humanos y dioses, el castigo de estos a los hombres con mal comportamiento, incluso dioses con grandes defectos, dio la pauta a pensar que lo que se había llamado dioses era bastante imperfecto. En este punto es donde llega la historia del Maestro Jesús, de Cristo, quien en conjunción con la situación de las civilizaciones de esa época, marcó un punto de quiebre en la historia de la humanidad, al grado de marcar ese evento como un cambio de era. ¿Puedes imaginarte la importancia que puede tener este evento? En este lapso de la historia se le ha llamado monoteísmo, pues el hombre llegó a comprender que existe un solo Dios. Aquí la profundización en el entendimiento del espíritu llegó a su punto máximo en la humanidad
de ese tiempo. Los trazaremos como una curva que aún sube más en la zona que corresponde al espíritu, dejando por un tiempo de lado a la materia y sobre todo desvinculándola con el espíritu. ¿Qué tal? ¿Te gusta la historia? ¿Seguimos? Todavía se pone mejor, ¿eh? Cuando las religiones tuvieron lugar en el mundo, creyeron en un solo Dios, y cuando en particular la religión judeo-cristiana tomó mucha fuerza, las restricciones entre la promesa de paraíso y el pecado comenzó a restringir el avance en el entendimiento de la humanidad. Hay muchas películas que hablan de este tiempo. La Iglesia tenía los textos sagrados y libros bajo llave, y no había posibilidad de que la humanidad pudiera acceder a ellos, so pena de ser castigados y señalados como herejes. Esta época de monoteísmo y encerramiento del pensar, del entender humano, tuvo fin cuando Martín Lutero, un monje alemán, en 1517, protestó contra la venta de indulgencias, que no era otra cosa más que pases para seguir pecando para los feligreses más acomodados o pudientes. A esta época le siguieron muchos de los mejores pensadores de la humanidad. ¿Te suena conocido el nombre de Descartes, Newton? Son solo una pequeña muestra de lo que pasó en este periodo. A esta etapa se le conoce como la Reforma o la Ilustración, pues florecieron muchos pensadores y pensamientos profundos que siguen hasta la época actual. Newton, con la idea de la gravedad y su experiencia de la manzana que cae del árbol, y Descartes con su archiconocida frase, pienso, luego existo. ¿Ya lo notaste? La gravedad, existencia. El pensamiento humano comenzó a dirigirse hacia la zona de la materia. Por eso lo trazaremos como una línea de bajada hacia la zona de la materia. En el momento en el que los grandes pensadores penetraron en el entendimiento general de la humanidad, se propiciaron grandes eventos en la historia. Uno de los más importantes es la colonización de América del Norte por los migrantes europeos. Aunque se enoje el actual presidente de esta nación, Estados Unidos fue fundada por migrantes. En este punto llegamos a un muy breve equilibrio entre la consideración del espíritu y la materia con la etapa del deísmo, por ahí de 1776. Con el pensamiento cultural de los Estados Unidos ya estamos más o menos familiarizados. En aquella época se consideró a Carlos Darwin como un ícono de la época, que si no lo conoces fue el que se atrevió a decir que el hombre desciende del mono. Reclámale a él, yo solo tuve que leer su obra en la universidad. ¿Te das cuenta que aquí ya no hay la idea de la costilla de Adán ni el paraíso? Seguimos bajando a explicarnos todo desde la materia, hacia abajo. El darwinismo se ubica en el año 1859 y lo pintamos hacia abajo, hacia la zona de la materia. Ya casi llegamos, estamos muy cerca de nuestro tiempo. Del darwinismo llegamos a la época de la penicilina, de las vacunas, la tecnificación, las máquinas, las fábricas, también el interés supremo por lo material y como consecuencia de ello las nefastas Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1914 y 1939 respectivamente. También en esta época se ubica el negocio que elevó por los cielos a Estados Unidos, la guerra. Así llegó el pan Bimbo, la Coca-Cola, el plástico, el valor por la gasolina. En este punto ya te ubicas mucho mejor, ¿cierto? La producción en masa, la fabricación en serie, hizo al humano comprender la magia del dinero y las propiedades, y dejó muy atrás la sabiduría del espíritu. A esta época le podemos llamar neodarwinismo, donde la ciencia con su rigor y su ceguera toma auge y se coloca en el lugar de religión, donde si es científicamente probado, entre comillas, entonces es verdad. Y no hay más que decir, o sea, calladitos nos vemos más bonitos. Posterior a esta época, donde quizá ya vivía tu abuelo o tus padres, fue la época hippie,
donde después de los negocios masacre de Estados Unidos, hubo un giro hacia la protesta por la paz, la igualdad entre negros y blancos, entre hombre y mujer, retomando principios de la naturaleza espiritual. La ciencia como potencia hasta aquí creyó solucionar los problemas de la humanidad, secuenciando el genoma del humano. Para esta época que podemos llamar hippie, ya sabremos que la ciencia, con todo y su arrogancia, comete errores que cuestan a la humanidad millones de dólares, que el mismo humano decide gastar en pro del avance y la tecnificación y no para alimentarse o limpiar su hogar planetario. Aquí comienza el ascenso hacia retomar el espíritu, por lo que pintamos una línea hacia arriba, hacia el espíritu. Y ya llegamos. Cuando el planeta está hecho un desastre, el desastre ecológico no puede dar marcha atrás, el petróleo aparentemente se termina, la humanidad está cada vez más enferma y violenta, es que aparecen las profecías mayas augurando un fin de era en el año 2012. ¿Qué tal, no te lo esperabas? Una cultura ubicada históricamente en el animismo, muy al principio de nuestro dibujo, ya sabía lo que sucedería en nuestros días. Aquí el humano reconoce la conexión con su planeta, con su hermano y con el gran espíritu que ya los abuelos y las abuelas nos recordaban. Y como hijos descarriados comenzamos a comprender la sabiduría ancestral. A este punto le llamaremos holismo, que indica el todo unido a todo, entrando a una era de equilibrio en el entendimiento y la vida cotidiana entre la consideración material pero también espiritual. ¿Sabes lo que pasa cuando pintamos las pandemias en esta gráfica? ¿Ya lo notaste? ¿No te sorprende? Estamos en un periodo de renovación donde en su momento el Imperio Romano terminó, ahora toma turno al imperio de lo material, del consumo y del pensamiento desequilibrado. Con esta reflexión ya podrás comprender hacia dónde se dirige el planeta con todo y sus piojitos humanos sobre ella. Gracias por haberte quedado. Esta es la tercera entrega de 4 comunicaciones de la serie Infodemia. Es una comunicación auspiciada por el Instituto de Medicinas Integrativas Dr. R.G. Hammer. Si quieres conocer otras producciones del IMIN, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y que actives la alerta de publicaciones. Comparte si lo consideras de utilidad y si deseas apoyarnos, haz clic en el icono de me gusta. Quiero dedicar este mensaje a todas las personas que han atravesado la infección de la pandemia y que muy amablemente comparten sus testimonios. Muchas gracias. Y muchas gracias también a quienes han seguido las comunicaciones del IMIN.